Llegué sin avisar a visitar a mi hija. Al abrir la puerta, la vi tirada sobre la alfombra justo junto a la entrada, vestida con ropa vieja, raída, como si fuera una mendiga dentro de su propia casa. Un hombre bien vestido pasó a su lado, se limpió los zapatos sobre ella y dijo con una sonrisa a los invitados: «No le hagan caso, es nuestra sirvienta loca, no lo pensé». Grité, di un paso adelante y de pronto todos se quedaron inmóviles. Una copa cayó al suelo y el silencio llenó el lugar. Uno de los invitados me miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Hace 20 años le salvé la vida. Estuvo 4 horas en una mesa de operaciones mientras yo sostenía sus intestinos con las manos. Aquel día me juró que algún día me devolvería el favor. Y ese momento, sin saberlo aún, había llegado. Pero lo que no sabía era algo mucho más importante. No sabía que mi hija se había casado con ese hombre porque se parecía a mí. No sabía que toda su vida había buscado a un hombre que la controlara, que la humillara, que la destruyera, porque yo le enseñé que eso era el amor. Su esposo era yo, solo que más descarado, más brutal, más sincero. Y ahora si quería salvarla, tendría que aceptar primero que yo mismo la había destruido. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Ahora volvamos a la historia. El taxi se detuvo a unos 300 metros de la mansión. El conductor apagó el motor y me miró por el espejo retrovisor, con esa expresión de quien ha tomado una decisión y no piensa cambiarla. «Hasta aquí llego, señor», dijo sin girarse. «Al dueño de esa casa no le gusta que autos desconocidos se acerquen. La última vez que vine, los guardias me pincharon las llantas. Todavía necesito este carro para trabajar». No discutí. Le pagué, tomé mi bolso de viaje y bajé al borde del camino. El viento frío de octubre me pegó en la cara, trayendo olor a hojas podridas y humo de leña. Frente a mí, sobre una colina, se levantaba la mansión donde vivía mi hija. 3 pisos, columnas, blancas ventanas enormes, un lujo que cualquiera pensaría que trae felicidad. Mi nombre es Ernesto Valdés, cirujano militar retirado. Hace 1 año y medio, en la boda, la vi tan hermosa, tan feliz. Pensé que por fin había encontrado lo que merecía. Un hombre joven, educado, con dinero y un futuro, donde no tendría que contar las monedas antes de cada quincena como lo hacía su madre en aquellos años duros. Pero después de la boda, Marina, mi hija, comenzó a desaparecer poco a poco. Primero no respondía a las llamadas. Luego, solo mandaba mensajes cortos. «Estoy ocupada. Te llamo después». Ese después nunca llegaba. Luego dejó de contestar por completo. Llamaba a la casa y siempre me respondía una voz amable diciendo que la señora estaba descansando. Hace 3 semanas recibí un último mensaje de ella. «Papá, ayúdame». Llamé al instante, pero el número ya no existía. Y el silencio, desde entonces, me trajo hasta aquí sin aviso, sin invitación, guiado solo por el miedo. El portón de hierro negro se alzaba alto frente a mí. Toqué el timbre y esperé. Nadie contestó. Toqué otra vez, más fuerte. Silencio. Empujé la puerta lateral y, para mi sorpresa, cedió sin resistencia. Crucé el umbral y avancé por el camino de piedra hacia la entrada principal. Desde adentro se escuchaban risas, música, voces. Había una fiesta. Toqué el timbre en la puerta principal. Nada. Rodeé la casa por la derecha, siguiendo la pared. A través de los ventanales vi un gran salón lleno de gente, hombres con trajes elegantes, mujeres con vestidos largos, meseros con bandejas, una lámpara de cristal colgando del techo. Busqué a mi hija con la mirada, pero no la vi. Más adelante encontré una puerta lateral, más pequeña. Parecía ser la entrada del servicio. Estaba sin seguro. La empujé, entré. El pasillo olía a productos de limpieza. Caminé con cautela hasta llegar al vestíbulo y entonces la vi. Marina estaba tirada en el suelo, junto al tapete de bienvenida. Llevaba una camiseta gris vieja y pantalones desgastados. Su cabello estaba sucio, enredado, sin brillo. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo pero sin ver. Los invitados pasaban a su lado como si fuera invisible,
Algunos la rodeaban, otros le pasaban por encima. De pronto, del salón salió un hombre joven, elegante, con un traje gris a la medida. Lo reconocí. Damián Ríos, su esposo. Lo había visto solo una vez, en la boda. En ese entonces parecía un caballero. Ahora, sin mirarla, se paró sobre ella y comenzó a limpiarse los zapatos en su abdomen como si fuera un tapete de entrada. «No se preocupen, amigos», dijo con una sonrisa. «Es nuestra sirvienta loca. La pobrecita no está bien de la cabeza, pero nosotros cuidamos de ella». Algunos invitados rieron, otros fingieron pena. Nadie dijo nada. Me quedé helado. El mundo se volvió pequeño, reducido a esa escena. Mi hija en el suelo, los zapatos sobre ella, las risas. Y entonces escuché el sonido de una copa caer al piso. Todos voltearon. En la entrada del salón estaba un hombre mayor con traje azul. Lo conocía. Héctor Montiel, empresario, el hombre cuya vida salvé hace 20 años. Me miraba con horror, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. El hombre dejó caer su copa al suelo y el líquido dorado se esparció sobre el mármol, pero ni siquiera lo notó. Su rostro estaba blanco como el papel. «Ernesto Valdés», susurró temblando. El nombre hizo que varios invitados se volvieran hacia mí. Damián, al escuchar, levantó la vista. Por un segundo, su expresión se congeló. Sus ojos se volvieron duros, afilados, como una navaja. Luego cambió el gesto al instante. Sonrió y se acercó con los brazos abiertos. «Papá», exclamó con un tono exageradamente alegre. «¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría tenerlo aquí! ¿Por qué no avisó que venía? Le habríamos preparado una recepción como merece». No respondí. Mi mirada estaba fija en Marina, que seguía tirada en el suelo, temblando levemente. Damián fingía sonreír, pero vi la tensión en su mandíbula, en la forma en que apretaba los puños. «Marina», dije apenas en un hilo de voz. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada estaba vacía, confusa, pero poco a poco pareció reconocerme. Susurró. «¿Estás vivo?». Esta frase me golpeó en el pecho. «¿Estás vivo?». ¿Por qué habría de pensar lo contrario? Damián se giró hacia los invitados, siempre sonriendo. «No se alarmen, amigos. Es solo un reencuentro familiar. Ya saben cómo se ponen las mujeres tan emocionales». Hizo una señal con la mano y 2 guardias comenzaron a sacar a la gente del vestíbulo. Los invitados, curiosos, murmuraban mientras se iban. Solo Héctor Montiel seguía allí, observándome con una mezcla de miedo y culpa. Damián ayudó a Marina a ponerse de pie. Ella parecía una muñeca sin voluntad, apoyada en él solo por inercia. Fue entonces cuando vi las marcas en sus brazos, pequeños puntos morados, cicatrices frescas, huellas de agujas. «Mira, amor», dijo Damián con voz suave, fingiendo ternura. «Tu papá ha venido. ¿No es maravilloso?». Marina lo miró con terror. «Él dijo que habías muerto», murmuró con voz quebrada. «Me mostró el periódico, tu obituario». «¿Qué?», pregunté acercándome un paso. «¿Qué obituario, hija?». Damián soltó una risa fingida. «Pobrecita, dice tantas cosas. Los médicos lo llaman esquizofrenia inducida por drogas. Ha estado muy enferma, créame. He hecho todo por ella. Médicos, tratamientos, terapias. Su mente ya lo miré a los ojos. En 30 años como cirujano, aprendí a reconocer cuando alguien mentía. Ese hombre mentía con cada palabra. «Quiero hablar con mi hija», dije con firmeza. «A solas». Damián sonrió sin inmutarse. «Por supuesto, pero déjeme instalarlo primero. Debe estar cansado. Marina tomará su medicamento y después podrán conversar tranquilos. Ahora, Damián, quiero hablar con ella ahora». Su sonrisa se tensó. Bajó la voz. «No haga una escena delante de mis invitados, doctor. Son personas influyentes. Mi negocio depende de ellos. Déjeme subirla a descansar y luego conversamos como hombres civilizados». Sin esperar respuesta, tomó del brazo a Marina y la condujo hacia las escaleras. Ella solo se volvió una vez y en su mirada vi algo que me destrozó. Miedo, resignación y un ruego silencioso. Di un paso hacia ellos, pero 2 hombres altos, vestidos de negro,
Aparecieron de la nada bloqueándome el paso. «Disculpe, señor», dijo uno con tono educado. «El señor Ríos le pide que lo espere en su despacho. Podría haber intentado pelear, pero comprendí que eso sería inútil. 2 hombres contra 1. Me sentó cansado. Me controlé. Necesitaba pensar. «Está bien», dije. «Llévenme». Me escoltaron hasta un ala más silenciosa de la casa. El despacho de Damián era una habitación amplia, con paneles de madera, un escritorio enorme y estanterías llenas de libros que claramente nadie había abierto nunca. Los guardias se quedaron afuera. Me acerqué a la ventana. Afuera, la noche cubría el jardín con un manto oscuro. No sentía miedo, sino una furia helada que apenas podía contener. La puerta se abrió. Entró Héctor Montiel, el empresario a quien había salvado 20 años atrás. Se veía más viejo, cansado, con los hombros caídos. «Ernesto», dijo con voz temblorosa, «no lo sabía, se lo juro, no sabía lo que pasaba con ella». «¿Qué no sabía, Héctor?», pregunté sin mirarlo. «Lo que él le hace. Pensé que eran felices. Fui yo quien los presentó». Bajó la cabeza. «Es mi culpa», me volví hacia él. «Empiece desde el principio». Montiel se dejó caer en un sillón agotado. «Todo empezó hace 2 años. Conocí a Damián en una gala. Era hijo de un viejo socio, encantador, culto, seguro de sí mismo. Me dijo que buscaba esposa. Me acordé de su hija, inteligente, trabajadora, buena persona. Pensé que harían una gran pareja. Los presenté y 6 meses después se casaron». Se frotó la cara con las manos. «Cuando regresé de Europa, empecé a escuchar rumores. Que Marina estaba enferma, que tenía problemas con las drogas, que Damián la llevaba de médico en médico. Intenté visitarlos, pero él encontraba una excusa». Levantó la vista. «Hoy la vi por primera vez en 1 año, y la vi así, tirada en el suelo, y lo vi a usted. Entonces entendí. Entendí que él le está haciendo lo mismo que les hizo a las otras». «¿A las otras?», pregunté sintiendo un pecho. Montiel abrió la boca, pero antes de responder la puerta se abrió. Damián entró con una sonrisa helada. «Ignacio», dijo, fingiendo reproche, «dejar a los invitados por una charla privada, eso no es muy educado». Montiel se levantó, pálido como un cadáver. «Solo quería…», balbuceó. «Lo entiendo», interrumpió Damián. «Quería saludar a mi querido suegro. Muy amable, pero ya puede volver con los invitados». Héctor me miró una última vez. En su mirada había disculpa y advertencia. «Nos veremos pronto», dijo en voz baja y salió. Damián cerró la puerta y se giró hacia mí. Su sonrisa desapareció. «Doctor Valdés», dijo, tomando asiento en el escritorio, «hablemos de hombre a hombre». Damián se recostó en la silla de cuero, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró con la seguridad de alguien que cree tener el control absoluto. «Siéntese, doctor», dijo señalando el sillón frente al escritorio. «Esta charla será larga». No me moví. Me quedé de pie junto a la ventana con los brazos cruzados observándolo. Esa era la misma mirada que usaba cuando un soldado me mentía después de una cirugía mal hecha. Casi siempre bastaba para hacerlo temblar, pero Damián la sostuvo sin pestañear. «Como guste», dijo con un leve encogimiento de hombros, «pero le aconsejo sentarse. A su edad estar tanto tiempo de pie no es buena idea». «¿Qué le está haciendo a mi hija?», pregunté con voz firme. Él suspiró, fingiendo paciencia. Abrió un cajón del escritorio, sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí. «Esperaba no tener que llegar a esto», dijo, «pero ya que insiste, aquí tiene». Abrió la carpeta y giró las hojas hacia mí. Eran informes médicos con sellos y firmas. Había recetas, diagnósticos y hasta fotografías. «Su hija está enferma», dijo con voz triste, pero tan calculada que me dio náuseas. «Trastorno esquizoafectivo provocado por abuso de sustancias. En otras palabras, adicción a las drogas». Sacó una foto y la extendió hacia mí. En ella, Marina aparecía despeinada, con los ojos desorbitados, la piel pálida, sosteniendo un cuchillo contra su pecho. «Intentó apuñalarme hace 8 meses», continuó. «Decía que la comida estaba envenenada. Delirio paranoico clásico». Tomé la foto y la observé con atención. Mi ojo médico vio lo que otros no verían.
pupilas dilatadas, coordinación afectada, palidez. Eso no era cocaína. Era intoxicación con medicamentos o químicos. Damián siguió hablando. La llevé a los mejores especialistas. Una clínica en Suiza, psiquiatras alemanes. Todos coinciden. Daño irreversible. Podría haberla internado, pero la amo. Prefiero cuidarla aquí, en casa. Pago su tratamiento, su comida, su ropa. Nadie más haría eso. Dejé la foto sobre el escritorio. ¿Y por qué estaba tirada en el suelo, junto a la puerta? Pregunté. Damián fingió sorpresa. Eso. Ella misma se acuesta ahí. Es parte de su enfermedad. A veces se queda horas en el piso. A veces corre desnuda por la casa. Ya me he acostumbrado. Imagínese el dolor que eso causa. Y usted se limpia los zapatos. ¿Sobre ella? Su rostro se tensó un segundo, pero enseguida recuperó la sonrisa. Ni siquiera me di cuenta. Estoy tan acostumbrado a verla tirada que pasé sin mirar. Créame, doctor, vivir con un enfermo así destruye a cualquiera. Lo observé en silencio. Mentía. Lo sabía. Lo sentía en su respiración, en su tono, en cada palabra cuidadosamente elegida. Dijo que yo estaba muerto, le recordé, que le mostró un obituario. ¿Y usted le cree a una mujer que habla con los gatos?, replicó con tono burlón. Pobrecita, no distingue la realidad de sus delirios. Puede haber leído el obituario de un desconocido o inventado todo. Se reclinó en la silla y me miró con una nueva expresión, más fría, calculadora. Hablemos con franqueza, dijo. Sé lo que piensa de mí. Cree que soy un monstruo, pero yo soy el que cuida de su hija. Usted... ¿Dónde estaba el último año? Ella dejó de contestar y... Usted simplemente se rindió. No vino. No insistió, sus palabras eran cuchillos. ¿Sabe por qué?, continuó. Porque le convenía creer que ella era feliz. Era más cómodo no saber la verdad. Me quedé inmóvil. Golpe bajo. Pero tenía razón. Me convencí de que su silencio era tranquilidad, de que su esposo rico la cuidaba mejor que yo. Damián se levantó. Fue hasta un pequeño bar en la esquina y se sirvió whisky. Yo estuve ahí cada día, dijo mientras giraba el vaso. Cuando gritaba, cuando no me reconocía, cuando quería saltar por la ventana, yo la sostenía. Yo, no usted. Tomó un trago y sonrió con autosuficiencia. Así que antes de juzgarme, mire en su interior. ¿Qué clase de padre fue? Quizás ella no lo llamó porque sabía que no le importaba. Apreté los puños hasta clavarme las uñas. Mi cuerpo pedía lanzarse sobre él, pero no podía. Eso era justo lo que él quería, que perdiera el control. Ana me contó muchas cosas, continuó Damián usando su voz más suave. Sobre su infancia, sobre su madre, Clara. Mi respiración se cortó al oír su nombre. Me dijo que su madre vivía con miedo, que caminaba en silencio por la casa para no molestarlo, que lloraba en el baño cuando usted no la veía, que pedía visitarla a su hermana y usted decía que no, que su lugar era junto a su esposo. Cállese, dije entre dientes. Y también me dijo, siguió él sin inmutarse, que su madre no murió de un infarto. Murió de vivir con usted. El cuerpo se rindió porque el alma ya estaba muerta. Sentí como algo se rompía dentro de mí. ¡Cállese!, grité y mi voz retumbó en las paredes. Él sonrió con esa mueca que solo tienen los que disfrutan del dolor ajeno. Lo sabía. Usted me reconoce. Soy como usted. Solo que yo no lo disfrazo de amor. Se acercó mirándome directo a los ojos. Marina, eligió porque le parecí familiar. Usted le enseñó que el amor es control, que el cariño es obediencia. Si quiere saber quién la destruyó, mírese al espejo. Usted empezó todo. Yo solo lo continué. Y entonces lo golpeé. No lo pensé. Mi puño se estrelló contra su mandíbula. Damián cayó hacia atrás, chocando con el escritorio. El vaso se volcó. El whisky corrió sobre los documentos. La puerta se abrió y entraron los dos guardias. Me sujetaron de los brazos, torciéndomelos hacia atrás. No me resistí, solo lo miré. Damián se levantó, limpiándose la boca. Sonreía satisfecho. Eso era predecible, dijo. Agresivo, violento. Ya entiendo de dónde lo heredó ella. Hizo una señal a los guardias que me soltaron.
Podría llamar a la policía, continuó, pero no lo haré. Soy generoso. Le daré una salida. Sacó una tarjeta del bolsillo. Se va de aquí hoy mismo, no vuelve. A cambio le enviaré dinero. Cada mes. Vivirá bien. Pero si se niega... ¿Qué? Pregunté. Internaré a Marina en una clínica psiquiátrica cerrada. Ya tengo los documentos, los diagnósticos, las firmas. Un juez amigo aprobará todo en un día. Me miró fijo, como quien dicta una sentencia. Piénselo, puede tener paz, no perderlo. Todo. Y salió del despacho. Los guardias me escoltaron por los pasillos en silencio. Las risas de la fiesta seguían al fondo, como si en esa casa nada hubiera pasado. Pasamos frente a los del salón y vi a los invitados brindando, conversando, como si mi hija no estuviera arriba, drogada y prisionera. Me dejaron en la puerta principal. Abajo, en el camino, un taxi me esperaba con el motor encendido. Me subí sin decir una palabra y pedí al conductor que me llevara a la estación. El auto arrancó y la mansión se fue alejando poco a poco hasta volverse una entre los árboles. En la mano aún tenía la tarjeta que Damián me había dado. La miré con rabia, pensando en romperla, pero entonces vi algo en el reverso, unas palabras escritas a mano. Montiel hoy, calle del Río 11, lo espero. Era letra ajena. Alguien la había escrito rápido, con prisa. Guardé la tarjeta en el bolsillo. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero no podía quedarme quieto. Le di al taxista una nueva dirección. A la calle del Río, número 11. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a una casa vieja, una mansión de otro tiempo, rodeada por un jardín descuidado. El contraste con la casa de Damián era enorme. Allí no había lujos ni luces, solo silencio y árboles desnudos. Empujé los portones de hierro, que estaban entreabiertos, y avancé por el sendero cubierto de hojas secas. La puerta se abrió antes de que tocara. En el umbral estaba Héctor Montiel. «Entre, rápido», dijo en voz baja. Pasé al interior. La casa olía a madera vieja y polvo. Héctor me guió por un pasillo oscuro hasta una sala donde ardía una chimenea. Había 2 sillones frente al fuego y sobre la mesa una jarra con coñac y 2 copas. «Siéntese», dijo dejando escapar un suspiro cansado. «La conversación será larga». Me senté, pero no toqué la bebida. Él se sirvió una copa y bebió un trago largo, como quien necesita valor. Por unos segundos solo se escuchó el crepitar del fuego. «Hace 20 años usted me salvó la vida», comenzó con voz ronca. «Estaba prácticamente muerto. Los paramédicos ya habían llamado al forense cuando usted llegó. 4 horas me tuvo abierto en la mesa, 43 suturas, 7 litros de sangre de donantes. Me reconstruyó como un mecánico arregla una máquina rota. Bajó la mirada al fuego. Esa noche le prometí que le devolvería el favor, cueste lo que cueste. Lo juré y nunca lo olvidé. Entonces cúmplalo, dije. Cuénteme todo lo que sabe sobre Damián». Héctor levantó los ojos hacia mí. Tenía los párpados hinchados y un brillo de vergüenza. «Antes debo empezar por mí», dijo, «porque sin eso no entenderá». Apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos. «Damián es mi pecado, Ernesto. Lo crié sin saberlo». «¿Qué quiere decir?» Su padre, Pablo Ríos, fue mi socio durante años. En los 90 hicimos negocios que prefiero no recordar. Era un hombre ambicioso, sin escrúpulos, pero yo lo consideraba mi amigo. Cuando su hijo tenía 15 años me pidió que fuera su padrino. Acepté. Caminó hasta la chimenea y se quedó mirando las llamas. Damián era un muchacho extraño, inteligente, encantador, pero sin alma. Nunca lo vi llorar, ni siquiera cuando su madre murió. Pensé que era fortaleza. Hoy sé que era vacío. Se volvió hacia mí. La primera vez que se casó fue con Marcela, hija de un banquero. Tenía 22 años, hermosa, alegre. Un año después, terminó internada en una clínica suiza. Diagnóstico: psicosis por drogas. Damián, logró que la declararan incapacitada. Él se quedó con toda su herencia. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío. La segunda, continuó Héctor, fue Olivia, una viuda rica. Estuvieron casados 11 meses.
Murió de una sobredosis de somníferos. El caso se cerró en 3 semanas. Suicidio por depresión. Él heredó todo. ¿Y usted no hizo nada?, le pregunté con rabia contenida. No lo sabía, replicó con amargura. O no quise saberlo. Pablo, su padre, encubría todo. Yo veía a Damián llorar en los funerales y le creía. Lloraba de verdad, eso era lo más terrible. Sabía cómo hacerlo. Héctor volvió al sillón y se sirvió otra copa. Sus manos temblaban. Cuando me pidió que lo presentara, con su hija me sentí feliz. Pensé que por fin sentaría cabeza. Creí que Marina, tan noble, tan buena, lo cambiaría. Bajó la voz. Hace 3 meses, Pablo murió de cáncer. Lo visité en el hospital. Estaba moribundo y quiso confesarse. Me contó todo. Me dijo cómo había pagado a médicos por falsos diagnósticos, cómo sobornó jueces, cómo encubrió los crímenes de su hijo. Estaba orgulloso, me quedé helado. Dijo que Damián era especial, que sabía ver lo que una mujer más teme y usarlo para destruirla. Esas fueron sus palabras, romperla desde adentro. ¿Por qué no fue a la policía?, pregunté. Héctor soltó una risa seca. ¿Con qué pruebas? Los únicos que saben algo son los que le temen. Damián tiene contactos en todos lados, en la fiscalía, en la policía, en los tribunales. Si lo acuso, desaparezco. Tengo nietos, Ernesto. Tuve miedo, se cubrió la cara con las manos. Pero cuando la vi hoy en el suelo, cuando lo vi a usted en la puerta, supe que no podía seguir callado. Usted me salvó la vida, y yo entregué a su hija a un asesino. El silencio pesaba en la habitación. El fuego proyectaba sombras que parecían moverse al ritmo de nuestras respiraciones. ¿Qué vio él en 1900? ¿Marina?, pregunté al fin. Héctor tardó en responder. Una vez lo escuché decir que ella era perfecta, que había algo en su mirada, una necesidad de ser controlada. Dijo que solo tenía que empujarla un poco y ella misma se rendiría. Cerré los ojos. Las palabras de Damián en el despacho volvieron a mi cabeza. Ella me eligió porque se parece a usted. Tiene razón, murmuré sin mirar a Héctor. Marina creció viendo cómo controlaba a su madre. Creyó que eso era amor. Héctor me observó con cuidado. ¿Es verdad eso?, preguntó. Asentí, sintiendo una punzada en el pecho. Nunca le levanté la mano a Clara, dije, pero decidía todo por ella. ¿Qué comía? ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? Lo hacía por su bien. La maté lentamente, sin darme cuenta. Héctor no dijo nada. Solo llenó mi copa y me la pasó. Entonces, Ernesto, dijo en voz baja, ¿qué piensa hacer? La bebí de un trago. Voy a salvar a mi hija, respondí. Cueste lo que cueste. Héctor me miró largo rato. En sus ojos ya no había miedo, sino algo más parecido a una decisión tomada. Si realmente piensa enfrentarse a Damián, dijo al fin, debe saber en lo que se está metiendo. Ese hombre no solo tiene dinero, tiene poder, tiene a la gente comprada en los juzgados, en los hospitales, en la policía. Lo sé, respondí, pero no me importa. No puedo dejarla ahí. Si no hago nada, la pierdo para siempre. Héctor asintió despacio. Muy bien, dijo, lo ayudaré. Usted me salvó la vida y esto es lo mínimo que puedo hacer. Pero debemos ser cuidadosos. Si él sospecha que lo estamos investigando, nos aplastará. ¿Por dónde empezamos? Se levantó, tomó el teléfono fijo que estaba sobre la mesa y lo miró como si pesara toneladas. Conozco a alguien en la fiscalía, explicó. Un hombre honesto, al menos tanto como se puede ser hoy en 1900 día. Si conseguimos pruebas, aunque sean pequeñas, él puede abrir una investigación, pero sin evidencias ni se acercará al caso. ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté. Un análisis de sangre de su hija, por ejemplo. Si tiene rastros de sustancias no prescritas, eso podría derrumbar toda la fachada. Médica de Damián. Me incliné hacia adelante. Necesitamos a alguien dentro de la casa, alguien que vea lo que pasa. Héctor se quedó pensativo. Hay una mujer, dijo al cabo de un momento. Se llama Sofía, es empleada doméstica. Trabajó con las esposas anteriores de Damián. La he visto en las fiestas, siempre en silencio, observando. Creo que sabe cosas, pero tiene miedo. Si alguien puede hablar, es ella. Entonces hay que contactarla.
Lo intentaré, respondió, pero debe quedarse escondido. Si Damián lo ve cerca de la mansión, lo destruirá. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, lleno de culpa y decisión. No lo hago solo por usted, dijo. Lo hago por todas las mujeres que ese monstruo ha roto. Salí de la casa pasada la medianoche. La ciudad dormía. Las calles estaban vacías. Caminé hasta encontrar un taxi y pedí que me llevara al hotel más cercano. El conductor no hizo preguntas y yo no tenía fuerzas para hablar. La habitación era pequeña, sin lujos. Dejé el bolso sobre la cama y me senté mirando el teléfono. El reloj marcaba las 2 de la mañana. No podía dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Marina tirada en el suelo, los moretones en sus brazos, la mirada perdida. Pasaron las horas. Al amanecer el cansancio me venció por un momento. Soñé con Clara, mi esposa. La veía sentada en la mesa de la cocina, mirándome en silencio. En el sueño me decía sin hablar: «Tú lo empezaste, ahora termina lo que dejaste a medias». Desperté sobresaltado cuando el teléfono vibró. Eran las 7 de la noche. La voz de Héctor sonó al otro lado, nerviosa. «Ernesto, la encontré. Sofía aceptó hablar, pero solo con usted. A mí no me cree, piensa que sigo del lado de Damián». «¿Dónde y cuándo?», pregunté sin dudar. «Esta noche a las 9. Ella sale a comprar víveres. Solo le permiten salir media hora. La encontrará en el mercado de la calle principal, tercer pasillo, puesto de verduras. Llevará abrigo gris y un pañuelo azul». Anoté la dirección. «¿Y la fiscalía?», pregunté. Mi contacto revisó el caso de la segunda esposa, Olivia. Oficialmente fue un suicidio, pero encontró algo borrado de los archivos. Una declaración de una sirvienta que decía haberlo visto salir de la habitación de su esposa 1 hora antes de la muerte. Llevaba un frasco vacío en la mano. Al día siguiente, la testigo se retractó y el investigador fue ascendido. «Entonces no». «Duda», dije. «Él las mató, a todas». «Lo sospechamos», respondió Héctor, «pero necesitamos que Sofía lo confirme. Si conseguimos testimonio y pruebas, mi contacto podrá actuar». Colgué. Quedaban 2 horas. Me puse el abrigo, metí en el bolso mi viejo botiquín militar, jeringas, medicamentos, básicos, vendas, y salí. El mercado estaba casi vacío. Las luces amarillas de los puestos parpadeaban y el olor a fruta madura se mezclaba con el del polvo. Caminé despacio, fingiendo revisar papas, hasta que la vi. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con abrigo gris y un pañuelo azul. Tenía la espalda encorvada, los ojos atentos, como los de un animal que ha aprendido a sobrevivir a base de miedo. Me acerqué sin mirarla directamente. «Soy el padre de Marina», dije en voz baja. «Héctor me envió». Ella se tensó, pero no se alejó. «Aquí no», susurró. «Detrás del puesto hay un pasillo. Espéreme ahí». Fui hasta el fondo del pasillo entre cajas vacías y sombras. 1 minuto después apareció ella. Miró a todos lados antes de hablar. «Tengo poco tiempo. Si no regreso en media hora, él empieza a llamar». «Cuénteme todo», le dije. «Desde el principio». Sofía respiró hondo. «Trabajo con él desde hace 5 años. Estuve con la primera esposa, Marcela. Era una buena muchacha, alegre. Los primeros meses después de la boda parecía feliz. Luego empezó a cambiar. Se quedaba dormida en cualquier lugar, olvidaba cosas simples, confundía los días. Damián decía que estaba estresada. Después vinieron las pesadillas. Despertaba gritando que alguien quería matarla. Los médicos le recetaban pastillas y él se encargaba de dárselas. Siempre él. «¿Qué pasó con ella?», pregunté. «La mandaron a una clínica». Damián lloraba frente a todos, pero esa misma noche hizo una fiesta. Lo escuché por teléfono decir: «El trabajo está hecho». Sofía bajó la mirada. Después vino la segunda, Olivia. Al principio ella lo enfrentaba, le discutía todo, pero un día noté que el té que él le preparaba tenía un olor raro, amargo. En 3 meses ya no era la misma. Olvidadiza, temblorosa, asustada, y una noche murió. Tragué saliva. «¿Y mi hija?», pregunté. Sofía levantó los ojos llenos de lágrimas.
A Marina le está haciendo lo mismo, pero más despacio. Ella resiste más que las otras. Sofía respiraba con dificultad, como si las palabras le costaran salir. Miraba hacia los lados cada pocos segundos, temerosa de que alguien la estuviera escuchando. Los primeros meses Marina peleaba, continuó. Le gritaba, lo enfrentaba, hasta amenazó con irse. Pero él le quitó el teléfono. Dijo que la ponía nerviosa hablar con su familia. Y luego comenzó a darle esas vitaminas, así les dice él. ¿Qué tipo de vitaminas?, pregunté. Inyecciones, susurró ella, cada noche antes de dormir. También le pone un polvo blanco en la comida. Dice que es un suplemento, pero yo he visto lo que le hace. Marina se levanta temblando, con la mirada perdida, y a veces ni siquiera me reconoce. Mi mandíbula se tensó. ¿Y los médicos? Comprados, dijo con amargura. Todos los que la revisan firman lo que él quiere, igual que con las otras mujeres. Guardó silencio por unos segundos. Luego bajó la voz aún más. Un día me llamó a su habitación. Lloraba. Me mostró un periódico. Había un obituario con su nombre. Señor Valdés. Su foto. Ella creía que usted estaba muerto. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué dice? Sí, señor. Lo imprimió él mismo. Tiene gente que fabrica cualquier documento. Le dijo que usted había tenido un accidente y que él se encargaría de cuidarla. Marina se quebró. Pasó 3 días sin comer, sin hablar, y él, mientras tanto, la abrazaba y le decía que ya no tenía a nadie más que a él. Cerré los ojos. Sentí que me faltaba el aire. Mi hija había pasado más de un año creyendo que yo estaba muerto, atrapada en una casa con ese monstruo. Sofía, dije conteniendo la ira, necesito llegar hasta ella hoy. Ella retrocedió un paso, asustada. Eso es imposible. Hay guardias por todos lados, cámaras en cada pasillo. Si él lo ve, nos matará a los dos. No lo verá, aseguré. Usted conoce los horarios, los lugares ciegos, las rutinas. Puede ayudarme. No puedo, murmuró con lágrimas en los ojos. Tengo miedo. Si no hace nada, Marina morirá, dije firme. Igual que Marcela y Olivia. ¿Podrá vivir sabiendo que usted pudo evitarlo? Sofía se tapó la cara con las manos. Su cuerpo temblaba. A las 2 de la madrugada, dijo finalmente sin mirarme. A esa hora cambia la guardia. Hay 5 minutos en los que el terreno queda sin vigilancia. La puerta trasera, la del pasillo del servicio, se queda abierta para el relevo. Entrará por ahí. ¿Dónde está la habitación de mi hija? 2º piso. Suba por la escalera lateral, la 3ª puerta a la derecha. Si la encuentra dormida, despierte con cuidado. Estará bajo el efecto de los fármacos. Gracias, Sofía, dije tomándole la mano. Está haciendo lo correcto. Ella se soltó con miedo. Ojalá lo sea. Si sale mal, no me busque. Me dictó su número y desapareció entre las sombras del mercado. Volví al hotel. El reloj marcaba las 9:30. Tenía 4 horas para prepararme. Extendí sobre la cama el contenido de mi viejo botiquín militar. Jeringas, agujas, vendas, una pequeña linterna, carbón activado, solución salina y 2 frascos de antídotos que aún guardaba desde mis años en el ejército. Uno servía para intoxicaciones por barbitúricos, el otro para sustancias anticolinérgicas como la escopolamina. Si mis sospechas eran correctas, uno de ellos podría ayudarla. Verifiqué las fechas de vencimiento y la integridad de las ampollas. Luego me vestí con ropa oscura, metí todo en una mochila pequeña y me senté junto a la ventana. La ciudad estaba en silencio. Pensé en Marina de niña corriendo por el jardín, riendo con su madre, abrazándome cuando volvía de las misiones. Pensé en cómo, sin darme cuenta, había destruido todo lo que amaba. A la 1:45 llamé un taxi. Pedí que me dejara 3 calles antes de la mansión. El conductor me miró raro, pero no preguntó nada. Bajé y seguí a pie. La noche era oscura, sin luna. El aire olía a tierra húmeda. Caminé por el borde del camino hasta llegar al portón trasero. Tal como Sofía había dicho, estaba entreabierto. Entré despacio. El silencio era absoluto.
Avancé por el pasillo del servicio, reconociendo el olor a desinfectante. Recordé el camino de la noche anterior. Al fondo, el reloj de pared marcaba las 2 en punto. Subí las escaleras laterales, cuidando que los peldaños no crujieran. En el segundo piso, la penumbra era espesa. Caminé hasta la tercera puerta a la derecha. Estaba sin llave. La empujé despacio y entré. La habitación estaba casi vacía. Solo una cama, una mesita de noche y las cortinas cerradas. En la cama, Marina yacía inmóvil, pálida como una estatua. Me arrodillé junto a ella. Su respiración era débil, pero constante. Le toqué la frente, helada. Le busqué el pulso, lento, irregular. Encendí mi linterna y la cubrí con la mano para que no se notara desde afuera. Las pupilas dilatadas, la piel seca, los labios agrietados. En sus brazos, decenas de marcas de agujas. Revisé la mesita, un vaso con agua, un frasco sin etiqueta y un blister de pastillas. Olí el líquido. Conocía ese olor. Era escopolamina mezclada con antipsicóticos. La estaban destruyendo lentamente. Saqué la jeringa y el frasco del antídoto. Mis manos no temblaban. En ese momento no era un padre, era un cirujano que debía salvar una vida. Preparé la dosis y la inyecté en la vena del brazo izquierdo. «Resiste, hija», susurré. «Estoy aquí». Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano fría entre las mías. El reloj avanzaba lento. Pasaron 10 minutos. Nada. Luego 15. Y entonces sus párpados se movieron. Marina respiró hondo. Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. «Papá», murmuró apenas audible. Se me nublaron los ojos. «Estoy aquí», le dije. «Vine por ti». Abrió los ojos con dificultad. La mirada perdida de antes empezaba a llenarse de luz. «Él dijo que estabas muerto», susurró. Me mostró el periódico. «Estoy vivo. Te mentía para tenerte aquí, pero ya no más. Te sacaré de este infierno». Las lágrimas corrieron por su rostro. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. «No puedo. No hables. Todo estará bien», le prometí. «Nos iremos juntos». Y en ese momento, desde mi habitación abajo, se escuchó el golpe seco de una puerta. Pasos, voces. El cambio de guardia había terminado. El sonido de los pasos retumbó por el pasillo. 2 voces de hombres se escuchaban hablando entre sí, acercándose poco a poco. Me giré hacia Marina. Sus ojos apenas se mantenían abiertos, pero ya respiraba mejor. «Hija, escucha», le dije en voz baja. «No tenemos mucho tiempo. ¿Puedes caminar?» Ella trató de moverse, pero su cuerpo apenas respondió. «No, mis piernas», murmuró débilmente. La levanté con cuidado, sujetándola por debajo de los brazos. Era liviana, demasiado para su estatura. La intoxicación y el hambre la habían consumido. Caminé hasta la esquina de la habitación y la recosté detrás de un sillón, justo cuando las voces se detuvieron al otro lado de la puerta. «¿Oíste algo?», preguntó uno. «Nada, debe ser el viento», respondió el otro. Esperé en silencio, conteniendo la respiración. Los pasos se alejaron. Conté hasta 30 antes de volver a moverme. «Tenemos que salir ahora», le susurré a Marina. «Te sacaré de aquí, lo prometo». La cargué en brazos. Cada paso que daba me parecía un estallido en el suelo. Avancé hacia el pasillo. Bajé las escaleras despacio, cuidando de no hacer ruido. Al llegar al primer piso, una luz se encendió repentinamente al fondo. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz grave. Me escondí detrás de una columna, apretando a Marina contra mi pecho. Los pasos se acercaban. De pronto, una silueta apareció entre las sombras. La linterna me dio directo en la cara. «¡Alto ahí!», ordenó el guardia. No tuve elección. Solté a Marina un segundo, lancé el botiquín contra la lámpara, que se estrelló y apagó la luz. Corrí hacia el hombre y lo derribé de un golpe seco en el cuello. Cayó sin un sonido. Volví a tomar a Marina y seguí avanzando hasta llegar a la cocina. Allí una puerta trasera daba al jardín, pero antes de llegar vi a alguien junto al fogón. Era Sofía. «Santo cielo», susurró.
¿Qué hace aquí tan pronto? No había otra opción, respondí. Se despertó y los guardias están cerca. Necesito sacarla. Sofía miró a Marina y rompió a llorar en silencio. Pobrecita. No sabe lo que ha pasado en su ausencia. Luego me contará, dije apurado. Ahora necesito su ayuda. Ella asintió y abrió una puerta pequeña que conducía a un pasillo angosto. Por aquí. Esta salida da directo al jardín lateral. Si caminan pegados al muro, podrán llegar hasta el portón trasero. Yo distraeré a los guardias. Gracias, Sofía. Solo prometa una cosa, dijo mirándome con lágrimas en los ojos. Sáquela lejos, no la traiga nunca más aquí. Lo juro. Marina intentó hablar, pero solo le salió un suspiro. Le acaricié la frente y seguimos el camino. El pasillo era oscuro y olía a humedad. Llegamos a una puerta de metal con cerrojo oxidado. La empujé con fuerza y se abrió con un chirrido. El aire frío de la madrugada nos golpeó el rostro. Ya afuera, el jardín parecía interminable. La luna había salido, iluminando apenas el césped. Caminé rápido, con Marina apoyada en mi hombro. Cada paso me costaba. Sentía los músculos arder, pero tenía una sola idea en la cabeza: salir de ahí con vida. A la mitad del jardín, una voz nos detuvo. ¿A dónde creen que van? Me giré. Damián estaba de pie en la terraza, iluminado por la luz que salía de la casa. Llevaba una bata de seda y una pistola en la mano. «Suéltala, viejo loco», gritó. «Te dije que no volvieras». Apuntó hacia nosotros. «Si te acercas te mato», advertí. Él sonrió. «No tienes balas, doctor. Ni siquiera trajiste un arma. Siempre tan noble, tan ingenuo». Bajó los escalones despacio sin dejar de apuntar. «¿De verdad crees que podrás salvarla? Ella me pertenece. Sin mí no puede vivir. Tú la destruiste», le respondí. «La envenenaste, la aislaste. No la amas. La necesitas porque sin alguien a quien dominar no existes». Su sonrisa desapareció. «Tú no entiendes». «Oh, nada», dijo con los dientes apretados. «Ella vino a mí. Yo solo le di lo que pedía: dolor, atención, control, lo que aprendió de ti. Me tembló la sangre en las venas. Ella no pedía eso. Era una niña confundida, pero ya no más». Avancé un paso. Damián levantó el arma. Y en ese instante una sartén de hierro voló desde la oscuridad y le golpeó la muñeca. El disparo se desvió hacia el cielo. Sofía apareció detrás de él, jadeando. «¡Corran!», gritó. No lo pensé. Eché a correr con Marina en brazos hacia el portón trasero. El sonido de otro disparo me perforó el oído. Una bala impactó el muro a mi lado. Marina gimió de miedo. «¡Más rápido!», gritó Sofía detrás, lanzando otra olla para distraerlo. Llegamos al portón. Lo empujé, pero estaba cerrado con candado. Busqué con desesperación algo para romperlo. Nada. Escuché los pasos de Damián acercándose. Entonces Sofía apareció con una llave en la mano. «Tome», susurró. «Apúrese». Metí la llave, giré y el candado se abrió. Salimos al camino. Un coche negro estaba esperándonos a unos metros, el motor encendido. Dentro, vi la silueta de Héctor Montiel. «¡Rápido, Ernesto!», gritó desde el volante. Subí con Marina en el asiento trasero. Sofía se quedó afuera mirándonos con lágrimas. «Váyanse ya». El coche arrancó rugiendo. Por el espejo retrovisor vi a Damián correr hasta el portón, gritando furioso. Disparó 2 veces más, pero las balas se perdieron en la oscuridad. Dentro del auto el silencio era denso. Héctor respiraba agitado. «¿Está viva?», preguntó sin volverse. «Sí», respondí, «pero muy débil. Hay que llevarla a un hospital, lejos de aquí». Marina se acurrucó contra mí, murmurando entre sueños. «Papá, no me dejes. Nunca más, hija», le susurré. «Nunca más». Héctor aceleró. La carretera se abría frente a nosotros como un túnel, oscuro. Atrás la mansión de Damián se hacía pequeña, pero yo sabía que no se rendiría. Aquel hombre no era de los que aceptan perder, y mientras las luces de la ciudad empezaban a aparecer a lo lejos, supe que aquello no había terminado. Era solo el comienzo de una guerra.
Llegamos al hospital poco antes del amanecer. Héctor había llamado a un médico de confianza durante el camino, alguien que no hiciera preguntas. Apenas entramos por la puerta trasera de urgencias, un enfermero nos condujo a una sala apartada. Marina apenas podía mantenerse consciente. Su piel estaba fría y sus manos temblaban sin control. Los ojos se le cerraban a cada rato. La colocaron en una camilla y conectaron suero y oxígeno. Yo permanecí a su lado sin soltarle la mano. El médico, un hombre mayor de mirada cansada, me miró con gravedad. ¿Qué le administraron?, preguntó. Escopolamina mezclada con neurolépticos, respondí. Dosis pequeñas pero prolongadas. El doctor asintió. Eso explica las pupilas dilatadas y la descoordinación. Si actuamos rápido, puede recuperarse. Haga lo que tenga que hacer, le pedí. Solo sálvela. Durante las horas siguientes, la sala se llenó de máquinas y tubos, goteo del suero, el pitido de los monitores, el murmullo de las enfermeras. Yo observaba todo sin pestañear. No podía permitirme fallar otra vez. A media mañana, Héctor regresó con un café en la mano y un gesto tenso. No tenemos mucho tiempo, dijo. Damián ya sabe que escaparon. ¿Cómo lo sabes? Un amigo me llamó. Dijo que interpuso una denuncia por secuestro y agresión. También notificó a la policía que su esposa está mentalmente incapacitada y que usted la raptó. Apreté los puños. Ese maldito... Lo peor es que mostró documentos firmados por médicos y sellos oficiales, continuó. Héctor, si la policía lo encuentra primero, la devolverán a él. Entonces debemos adelantarnos, dije. Necesitamos pruebas antes de que pueda mover sus contactos. Héctor asintió. Mi contacto de la fiscalía viene en camino. Le conté lo justo. Dijo que si conseguimos una muestra de sangre que demuestre intoxicación, puede iniciar un proceso urgente, pero debe hacerlo pronto. Miré a Marina. El suero caía lentamente por el tubo, gota a gota. Ya tengo la muestra. La tomé anoche. Mentí para ganar tiempo. En cuanto despierte, la llevaré al laboratorio. En ese momento, Marina gimió levemente. Sus párpados temblaron y los abrió. «Papá», susurró apenas. Me incliné hacia ella. «Estoy aquí, hija. Ya estás a salvo». Intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Soñé que me moría, que tú me mirabas y no decías nada». «Fue una pesadilla», le dije acariciándole la frente. «Ya pasó todo». «Eso». Ella respiró profundo, mirando alrededor. «¿Dónde estoy?» «En un hospital seguro», respondí. «Héctor está con nosotros». Marina giró la cabeza lentamente hacia él. «Usted...» «Lo conozco, lo vi en la boda». Héctor asintió, con una mezcla de culpa y tristeza. «Sí, hija, fui yo quien los presentó. Y créeme, me arrepiento cada día de mi vida». Ella cerró los ojos. Él decía que sin él no podía vivir, susurró. Me lo repetía todas las noches, que yo era suya, que tú estabas muerto. La rabia me subió por la garganta, pero la contuve. No era momento para eso. El médico volvió poco después. «Buenas noticias», dijo. «Está fuera de peligro inmediato. Los signos vitales se estabilizan. En unos días el cuerpo eliminará las toxinas, pero su mente tardará más». Asentí. «Gracias, doctor». Mientras hablábamos, Héctor se apartó hacia la puerta y respondió una llamada. Volvió con el rostro pálido. «Ernesto, tenemos problemas. Damián va para acá». «¿Cómo lo supo?» «No sé, quizá tiene a alguien siguiéndonos. Dice que viene con una orden para recuperar a su esposa». El corazón me dio un vuelco. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Tal vez una hora». Miré a Marina, dormida otra vez, tan frágil como cuando era niña. «No la devolveré a ese infierno, prefiero morir antes». «Tranquilo», dijo Héctor. «Mi contacto de la fiscalía ya viene en camino también. Si logramos que lleguen al mismo tiempo, él no podrá llevársela. Entonces, recemos porque llegue primero». Durante los siguientes 40 minutos, el hospital pareció hundirse en un silencio tenso. Cada sonido en el pasillo me hacía sobresaltarme. A las 11 exactas, el ascensor se abrió y entró un hombre de traje gris con insignia en la solapa. «¿Ernesto Valdés?», preguntó. «Sí, soy el fiscal adjunto Morales».
Montiel me informó del caso. Necesito ver a la paciente y tomar nota de todo lo que le haya administrado. Lo llevé junto a la cama. Examinó los informes, los frascos sin etiqueta que había traído conmigo y asintió. «Esto basta para abrir una investigación», dijo. «Pero necesito la muestra de sangre». «La tengo aquí», respondí, entregándole el tubo que acababa de llenar minutos antes. Morales lo guardó con cuidado. «Lo llevaré personalmente al laboratorio. En cuanto confirmen la presencia de sustancias no prescritas, emitiré una orden de detención». No terminaba de hablar cuando la puerta del pasillo se abrió de golpe. 2 hombres de traje negro entraron seguidos por Damián. «Ah, por fin», dijo con esa sonrisa cínica. «Vine a recuperar a mi esposa». Morales se interpuso en su camino. «Señor Domínguez, la señora Marina está bajo observación médica. No puede retirarla». «Tengo una orden judicial», dijo él sacando un papelmo. «Aquí dice que está incapacitada mentalmente y que yo soy su tutor legal». Morales tomó el documento, lo revisó y lo dobló despacio. «Esa orden será revisada en las próximas horas. Por ahora nadie sale de aquí hasta que tengamos los resultados». Damián se rió. «¿Y cree que me va a detener con un papel? Usted no sabe con quién se mete». Dio un paso adelante, pero yo me interpuse entre él y la cama de mi hija. «Un paso más», le dije, «y juro que esta vez no me detendré». Por primera vez vi una chispa de duda en sus ojos, pero enseguida la escondió tras su sonrisa arrogante. «Esto no ha terminado, doctor», dijo y se dio media vuelta. «Disfrute este momento, es el último que tendrá de paz». Cuando se fue, el silencio regresó a la sala. Morales guardó los documentos y nos miró. «Tiene enemigos poderosos», advirtió. «Pero si el análisis confirma lo que sospechamos, ni sus contactos podrán salvarlo». Héctor asintió. «Entonces que empiece la caída de ese demonio». Miré a Marina, dormida, con su respiración tranquila, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «¿Deseas que la parte 9 continúe con el arresto de Damián, la declaración de las otras víctimas y el inicio de la investigación judicial?» Las horas siguientes fueron un torbellino. La muestra de sangre de Marina fue enviada al laboratorio bajo custodia del fiscal Morales. Él prometió resultados antes del amanecer. Mientras tanto, Damián desapareció del hospital, escoltado por sus hombres, pero todos sabíamos que volvería. Yo no me moví del lado de mi hija. Verla dormir sin retorcerse ni llorar era un alivio que no sabía poner en palabras. Cada tanto le acariciaba el cabello y recordaba cuando era niña, cuando me pedía que la cargara en los hombros para ver los desfiles del pueblo. En ese momento entendí cuántos años había pasado sin escuchar su risa. Héctor entró a la habitación con 2 cafés y un gesto serio. «Acabo de hablar con Morales», me dijo. «Los resultados salen en menos de 1 hora. Si confirman las sustancias, Damián está perdido». Asentí, aunque no podía sentirme tranquilo. Ese hombre era como una serpiente. Podías cortarle la cabeza y aún te mordería. A las 4 de la madrugada, Morales regresó con un sobre sellado. Su cara lo decía todo antes de hablar. El laboratorio confirmó la presencia de 3 sustancias: escopolamina, antidepresivos y neurolépticos. Ninguna estaba prescrita por los médicos que firmaron sus informes. Héctor respiró hondo. «Entonces, ya no hay duda». Morales asintió. «Con esto, tengo suficiente para solicitar una orden de arresto». Además, uno de los laboratorios confirmó que los medicamentos se compraban con facturas a nombre de empresas falsas registradas por Damián. Todo cuadra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones. «¿Y cuándo lo detendrán?» «Hoy mismo», respondió Morales. «Ya está en marcha». Apenas terminó de decirlo, sonó su teléfono. Escuchó en silencio y luego sonrió con satisfacción. Lo acaban de detener en su casa. No puso resistencia, pero está furioso. Cerré los ojos un instante. No grité ni celebré. Solo sentí una enorme paz. Horas después, la noticia corrió por los noticieros. Empresario detenido por intento de homicidio y manipulación. Médica de su esposa. Las imágenes mostraban a Damián esposado, escoltado por policías.
Aún con las manos atadas, mantenía esa sonrisa de superioridad, como si todo fuera un simple malentendido. Marina despertó esa tarde. Cuando le conté que Damián estaba preso, se quedó en silencio largo rato. Luego, sin decir palabra, empezó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Lloró tanto que me hizo llorar a mí también. «Papá», susurró cuando pudo hablar, «¿de verdad se acabó?» «Sí, hija, se acabó. Nadie más va a tocarte ni a hacerte daño». Ella asintió débilmente y me apretó la mano. «¿Ves? Siento que puedo respirar». Durante los días siguientes el hospital se volvió su refugio. Los médicos confirmaron que su cuerpo se limpiaba poco a las toxinas. Tenía pesadillas y ataques de pánico, pero ya reconocía los rostros, comía sola y podía caminar sin ayuda. Héctor la visitaba a diario. La miraba con un remordimiento que se notaba hasta en su postura. Un día, mientras Marina dormía, se me acercó. «Nunca podré perdonarme por haberlos presentado», dijo. «No se castigue más», le respondí. «Usted me ayudó a salvarla, y eso vale más que todo el daño pasado». «Aún así, ese muchacho fue como un hijo para mí», murmuró Héctor. «Ver en qué se convirtió me revuelve el alma». Le di una palmada en el hombro. «A veces los monstruos no nacen, los fabricamos sin querer. Lo importante es detenerlos a tiempo». A los pocos días, Morales nos llamó para declarar. Marina aceptó hacerlo. Temblaba de nervios, pero su voz se mantuvo firme cuando relató cada cosa. Las inyecciones, el obituario falso, las humillaciones. Yo la escuchaba y me dolía, pero también me sentía orgulloso. Por primera vez, mi hija hablaba sin miedo. El fiscal grabó todo. Cuando terminamos, nos explicó el siguiente paso. Gracias a su testimonio y a la evidencia médica, el caso será sólido. Pero hay algo más, dijo. Las otras esposas también están dispuestas a declarar. ¿Las otras?, pregunté. Sí. Una de ellas, Marcela, fue localizada en la clínica de Suiza. Resulta que nunca estuvo loca. A Mena drogaron igual que a su hija. Ya se comunicó conmigo y quiere venir a México para contar su historia. Héctor se llevó las manos al rostro. Dios mío, todas esas mujeres. Morales asintió. Y no solo ellas. Sofía, la empleada doméstica, también declaró. Tiene miedo, pero su testimonio fue detallado. Dijo que vio a Damián mezclar los fármacos y que incluso escuchó una llamada donde él decía, «El trabajo está hecho». ¿Y qué pasará ahora?, pregunté. Lo presentarán ante un juez mañana mismo. Pero le advierto, señor Valdés, él no se rendirá fácil. Intentará mover sus influencias, comprar tiempo, manipular. No importa, respondí. Ya no tiene poder sobre nosotros. Esa noche Marina me pidió que le leyera en voz alta una carta que había escrito su madre años atrás, antes de morir. Era un texto sencillo, lleno de dolor y ternura. En una parte decía, «El amor no es control. El amor es permitir que el otro respire sin miedo». Marina lloró al escuchar esas palabras. «Ahora entiendo lo que quiso decir mamá», susurró. «Todo este tiempo busqué hombres que me hicieran sentir protegida, pero confundí protección con encierro». Le acaricié la mejilla. «Ya no tienes que buscar a nadie para sentirte completa. Eres libre, hija». Ella sonrió entre lágrimas. «Gracias, papá, por venir por mí y por quedarte». La abracé sin decir palabra. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de naranja. Por primera vez en muchos años, el día no me pareció una amenaza, sino una promesa. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperábamos. Desde temprano, el juzgado estaba lleno de cámaras, periodistas y curiosos. El caso había causado escándalo en todo el país. Un empresario joven, rico y aparentemente ejemplar, acusado de drogar, manipular y destruir a sus esposas. La noticia corría como fuego. Yo llegué acompañado de Héctor y del fiscal Morales. Marina, aún débil, insistió en presentarse. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. Al verla caminar por el pasillo del tribunal, con paso tembloroso pero firme, sentí una mezcla de orgullo y tristeza que me llenó el pecho. Damián entró
esposado con la misma sonrisa de siempre. Vestía un traje impecable, como si estuviera en una reunión de negocios. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me sostuvo la mirada y con un gesto apenas visible, movió los labios diciendo: «Esto no termina aquí». El juez pidió silencio. La audiencia comenzó. El fiscal Morales se levantó y presentó las pruebas: los informes médicos falsificados, las compras de medicamentos a través de empresas fantasmas, las grabaciones de llamadas donde Damián hablaba de mantenerla dormida para que no moleste. Después llamó a las testigos. La primera fue Marcela, la primera esposa. Todos guardaron silencio cuando ella entró. Se veía frágil, envejecida, pero sus ojos tenían una fuerza que conmovía. Contó cómo Damián la había convencido de que estaba enferma, cómo la inyectaba cada noche para calmar sus nervios, hasta que perdió la memoria por completo. «Un día me desperté en una clínica», dijo con la voz quebrada. «Me dijeron que mi esposo me había internado por mi bien, pero lo único que yo necesitaba era que me dejaran libre». Luego habló Olivia, la segunda esposa. Su familia logró reabrir el caso de su supuesto suicidio cuando supieron del juicio. Ella relató que había sobrevivido por milagro aquella noche en que Damián la obligó a tomar pastillas. Fingió estar muerta para poder escapar. «Él me decía que si lo dejaba nadie más me querría», contó, «que sin él no valía nada». Cada testimonio era una puñalada. Yo miraba a Marina, que apretaba los puños en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó su turno, el juez le preguntó si se sentía lista. Ella respiró hondo y asintió. «Sí, su señoría, quiero hablar». Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Relató todo: las inyecciones, el obituario falso, las noches, las sin dormir, los gritos, el aislamiento. «Él me hizo creer que estaba loca», dijo con lágrimas, «pero la verdad es que solo estaba asustada. Me hizo pensar que mi padre me había abandonado, que yo no valía nada, y lo peor es que, por un tiempo, le creí». El juez la escuchó con atención. Cuando terminó, en la sala no se oía ni una respiración. Incluso los guardias parecían conmovidos. Damián se inclinó hacia su abogado y le dijo algo al oído. El abogado se levantó y comenzó a hablar, alegando que todo era un montaje orquestado por Marina y su padre para quedarse con la fortuna de su cliente. Pero sus palabras sonaban huecas. Nadie le creía. Entonces el fiscal Morales sacó su última carta, una grabación. «Esta llamada fue interceptada la noche del escape», dijo. «Es la voz del acusado hablando con un socio suyo». Puso el audio. La voz de Damián llenó la sala. «Ella ya no aguanta. Mucho. En unos días firmaré todo y la internaré. Después de eso será otro caso cerrado, igual que las anteriores». El silencio fue absoluto. Marina bajó la cabeza. Yo sentí una mezcla de rabia y alivio. Damián, en cambio, solo sonrió, como si aquello no le importara. El juez pidió un receso y se retiró a deliberar. Pasaron 3 horas eternas. Afuera los periodistas gritaban, las cámaras grababan, la gente discutía. Yo no podía moverme. Tenía la mirada fija en la puerta por donde volvería a salir el juez. Cuando finalmente regresó, todos se pusieron de pie. Su voz fue firme, sin titubeos. Tras analizar las pruebas, los testimonios y las pericias médicas, este tribunal declara al acusado culpable de intento de homicidio, manipulación psicológica agravada y falsificación de documentos. Un murmullo recorrió la sala. Damián cerró los ojos, todavía con una sonrisa cínica. «La sentencia», continuó el juez, «es de 30 años de prisión sin derecho a fianza». Los aplausos estallaron. Marcela y Olivia se abrazaron llorando. Héctor respiró con fuerza, como si al fin se quitara un peso del alma. Yo miré a Marina. Ella me buscó con la mirada y me sonrió. No dijo nada. No hacía falta. Mientras sacaban a Damián esposado, se detuvo frente a mí. «Esto no termina aquí, doctor», me susurró con odio. «Algún día saldré». Lo miré a los ojos sin pestañear. «No importa», le dije. «Cuando salgas, ya no quedará nadie a quien puedas hacer daño». Los guardias lo empujaron hacia afuera. La puerta se cerró tras él con un golpe seco.
Cuando todo terminó, Marina se me acercó despacio. «Papá», dijo en voz baja, «¿crees que algún día pueda volver a ser la de antes?». Le tomé las manos. «No, hija», le respondí. «Ya no serás la de antes, serás mejor. Porque ahora sabes lo que vale tu libertad». Ella sonrió y en esa sonrisa vi algo que creí perdido. Vida. Esa noche al salir del tribunal, el cielo estaba despejado. Héctor nos acompañó hasta el coche. «Ernesto», me dijo, «ya cumplí mi promesa». «Y yo la mía», respondí. «La vida que me diste hace 20 años, hoy la devolví en forma de justicia». Nos dimos un apretón de manos. Sabíamos que esa sería la última vez que nos veríamos. Marina se apoyó en mi brazo mientras caminábamos. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó. «A donde el miedo no nos alcance», respondí. Y por primera vez, al mirar el horizonte, sentí que el pasado quedaba atrás. Pasaron los meses. La vida empezó a moverse otra vez, aunque nada volvió a ser igual. Marina y yo nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de Querétaro, un lugar tranquilo, con árboles y un silencio que curaba. Después de todo el ruido, de las noches sin dormir y de los gritos, ese silencio era como un bálsamo. Al principio las mañanas eran difíciles. Marina se despertaba sobresaltada, empapada en sudor, creyendo que él estaba ahí, parado a los pies de su cama. A veces lloraba sin saber por qué. Yo me sentaba junto a ella y le decía una y otra vez: «Ya no está, hija, ya no puede tocarte». Poco a poco, las pesadillas fueron desapareciendo. Empezó a salir al jardín, a caminar descalza sobre el pasto. Pasaba horas mirando el cielo, respirando hondo, como si intentara llenarse de vida otra vez. Cada vez que la veía sonreír, aunque fuera un poco, sentía que todo había valido la pena. Un día me dijo: «Papá, quiero estudiar psicología. Quiero entender por qué las personas se dejan destruir». Esa frase me hizo llorar. «Me parece lo más valiente que podrías hacer», le respondí. «Si alguien puede ayudar a otras mujeres, eres tú». Con el tiempo volvió a reír, y su risa, esa risa, que creí perdida para siempre, llenó la casa de luz. Yo, por mi parte, comencé a escribir. No lo hice para publicar ni para mostrarle a nadie, lo hice para no olvidar. Escribí sobre mi vida, sobre Clara, sobre mis errores. Recordé cada momento en que la hice sentir menos, cada vez que le dije: «Yo sé lo que es mejor para ti». Entendí que uno puede matar el alma de una persona sin tocarla, solo con controlar su libertad. Una tarde, mientras escribía en el porche, Marina se sentó a mi lado con una taza de té. «¿Sabes?», me dijo, «por mucho tiempo te odié. Creía que tú y Damián eran iguales, que los dos querían decidir por mí». Bajé la mirada. «Tenías razón en odiarme. Durante años fui como él, aunque nunca levantara la mano». Ella sonrió con tristeza. «Pero ahora entiendo que tú cambiaste, que cuando viniste por mí, no fue solo para salvarme, sino para salvarte a ti mismo». Tus llegaron al fondo del alma. «Tal vez», dije, «a veces uno no entiende el daño que hace hasta que ve el reflejo de ese daño en alguien que ama». Nos quedamos callados, mirando el atardecer. El sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se pintaba de naranja y violeta. Por primera vez, el silencio no era incómodo, era paz. El caso de Damián siguió en las noticias unas semanas más. Intentó apelar, intentó culpar a sus abogados, a los médicos, incluso a nosotros, pero las pruebas eran demasiadas. El juez confirmó la sentencia: 30 años sin posibilidad de reducción. Damián Ríos se convirtió en un nombre que todos mencionaban con desprecio, un ejemplo de cómo el poder puede corromper el alma de un hombre. A veces pensaba en él, no con odio, sino con una especie de tristeza. Recordaba sus palabras aquella noche en el despacho: «Ella me eligió porque me parezco a ti». Y tenía razón. No, era solo culpa de él. Yo también había tenido mi parte. Yo fui el espejo que deformó su idea del amor. Un día, caminando con Marina por el centro, pasamos frente a una iglesia. Ella me tomó del brazo. «Entremos un momento», me pidió. Nos sentamos en una banca de madera.
La luz del vitral caía sobre su rostro y por un instante la vi como cuando era niña. ¿Crees que uno puede perdonarse a sí mismo?, me preguntó. Pensé un momento antes de responder. No lo sé, hija. Creo que el perdón no se busca, se construye, día a día, con cada cosa buena que hacemos para compensar lo que hicimos mal. Ella asintió. Entonces quiero construir el mío, yo también. Desde ese día me dediqué a acompañarla en su proceso, pero también en el mío. Dejé de ser un hombre encerrado en sus errores. Comencé a ayudar en un centro para mujeres que habían sufrido violencia. Escuchar sus historias me partía el alma, pero también me daba fuerza. Entendí que el dolor compartido se vuelve más liviano. Cada tanto Sofía nos llamaba. Vivía en otro estado, bajo otro nombre, pero estaba bien. Me dijo que aún soñaba con esa casa y con los gritos, pero que dormía un poco mejor sabiendo que Marina estaba viva. Prometí que si algún día necesitaba ayuda, contaría con nosotros. Héctor también siguió en contacto. Su salud empeoró con los meses, pero siempre repetía lo mismo. Moriré tranquilo sabiendo que hice lo correcto al final, y lo cumplió. Cuando falleció, nos dejó una carta. En ella decía: a veces, una sola decisión basta para saldar una deuda de toda una vida. La guardamos en un cuadro, junto a una foto de los tres. Han pasado 2 años desde aquel día en que saqué a mi hija de esa mansión. Ella estudia, trabaja, poco a poco vuelve a creer en la vida. Yo sigo escribiendo, contando historias de lo que aprendí. Historias que, aunque duelan, pueden servirle a alguien más para no repetir mis errores. 2 años después, el pasado sigue tocando mi puerta de vez en cuando. No con el mismo dolor, sino con esos recuerdos que la mente saca para recordarte quién fuiste y en quién te convertiste. A veces despierto en la madrugada, miro por la ventana y pienso en todo lo que tuvo que pasar para que entendiera lo que significa realmente amar. Marina vive conmigo todavía, aunque ya planea mudarse a la capital para seguir con sus estudios. Dice que quiere abrir un centro de apoyo para mujeres que hayan pasado por lo mismo que ella. Cuando me lo contó, la miré con orgullo y un nudo en la garganta. ¿No te da miedo volver a escuchar historias parecidas a la tuya?, le pregunté. Ella sonrió con calma. Sí, pero si me callo, mi historia no sirve de nada. Quiero que otras sepan que se puede salir aunque duela. Desde entonces, cada mañana la veo salir con su mochila, con la misma mirada decidida que tenía de niña cuando iba al colegio. Y cada vez que cierra la puerta, le doy gracias a Dios por haberme dado una segunda oportunidad como padre. A veces vamos al cementerio a visitar la tumba de Clara, mi esposa. Llevamos flores y nos quedamos un rato en silencio. Marina suele hablarle en voz baja, como si su madre pudiera escucharla. «Mamá», le dice, «ya estamos bien. Papá cambió, y yo también. Puedes descansar». Yo no suelo hablar, pero dentro de mí le pido perdón cada vez por no haber entendido antes, por haber confundido amor con autoridad, protección con control. Uno cree que ser fuerte es mandar, pero la verdadera fuerza está en saber escuchar y dejar que los demás sean libres. Un día, mientras regresábamos del panteón, Marina me dijo algo que no olvidaré. «Papá, cuando era niña creía que tú lo sabías todo. Luego crecí y me di cuenta de que estabas tan perdido como... Y ahora entiendo que lo importante no es saber, sino aprender a cambiar». Esa frase me marcó. Porque sí, a veces el amor no se demuestra sabiendo, sino corrigiendo. El caso de Damián ya no aparece en las noticias. Su nombre quedó enterrado entre otros escándalos y políticos corruptos. Su poder se apagó. A veces me pregunto si sigue sonriendo en la cárcel, si todavía se cree invencible. Pero enseguida lo dejo ir. No quiero que viva en mi mente. Ya le di demasiados años de mi vida. Hace poco recibí una carta de Sofía. Me la mandó desde Guadalajara. Decía que ahora trabaja en una casa de retiro y que por fin duerme tranquila. Terminaba con una frase que me arrancó una sonrisa. «Usted me enseñó que no hay que ser valiente para luchar, sino para no rendirse». Esa carta la guardé en la misma caja donde conservo las fotos de Marina de niña, una de Clara y la carta de Héctor. 3 personas que me cambiaron la vida, cada una a su manera. Hace unas semanas,
Un amigo me sugirió que contara esta historia en internet. Al principio dudé. ¿Quién querría escuchar los errores de un viejo? Pero luego pensé que tal vez en algún rincón del país haya alguien pasando por algo parecido. Alguien que necesite saber que sí se puede escapar, que sí se puede empezar de nuevo, que los monstruos también caen, por más poderosos que parezcan. Y por eso estás escuchando este relato ahora. Porque si mi voz llega a una sola persona y la hace abrir los ojos, entonces todo esto habrá tenido sentido. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el porche con un café en la mano y veo cómo el sol se esconde tras los cerros. Marina suele tocar la guitarra o leer en silencio. En esos momentos pienso en Clara, en Héctor, en Sofía, y siento que todos de alguna manera siguen aquí. El dolor ya no duele igual. Ahora es como una cicatriz que, aunque la veas, ya no sangra. Solo te recuerda de dónde vienes. He aprendido que el perdón no borra el pasado, pero sí te enseña a vivir con él sin que te pese tanto. Y que a veces, las segundas oportunidades no llegan solas. Uno tiene que ganárselas con acciones. Mi historia no es de héroes ni de finales perfectos. Es la historia de un hombre que tardó demasiado en entender lo que significa amar de verdad. De una hija que sobrevivió al infierno y aprendió a volar. Y de todas las mujeres que, como ella, alguna vez creyeron que el amor dolía, porque así debía ser. Si tú que estás escuchando esto sientes que vives con miedo, que alguien te apaga poco, recuerda esto. El amor nunca debería doler. Si te lastima, no es amor. Y, aunque parezca imposible, siempre hay una salida. Mi nombre es Ernesto Valdés, y esta fue nuestra historia. No la cuento para que me tengan lástima, sino para que no se repita, porque el silencio es el mejor amigo de los monstruos. Si esta historia te dejó pensando, te invito a quedarte conmigo, en este canal, Relatos de un Viejo. Aquí contamos historias reales de las que dejan lecciones. Suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia y desde qué parte de México me escuchas. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre hay una luz esperándote, si tienes el valor de buscarla. Fin.